Muy feliz y bendecido día, amadísimos hermanos, valientes guerreros y guerreras del Dios Altísimo. Nuevamente tu hermano en Cristo, Fernando Aguilar, servidor por pura misericordia de el Señor. Y hoy estoy aquí para compartir contigo un tema, el cual lleva por título La oración mueve la mano de Dios. A través de los tiempos vemos cómo el pueblo elegido por el Señor, cuando Él se alejaba de los caminos que Él había establecido para Él, pasaba momentos difíciles, pasaba momentos el cual el Señor permitía que el pueblo cayera en manos de los enemigos. Y así es como el pueblo, por su desobediencia, tenía que pasar todo este sufrimiento. Muchas veces la mayoría de sufrimientos que traemos a nuestra vida es porque los hemos olvidado del camino que el Señor ha establecido para nosotros. Hoy en día muchas personas, creo que la mayoría dice ser cristiano, pero tenemos que entender claramente qué significa ser cristiano. Y ser cristiano significa seguir a Cristo, seguir al Maestro, es decir, imitar al Maestro. Y esto es el trabajo que día con día tenemos que hacer nosotros para poder agradar al Señor. Y cuando este pueblo se arrepentía de su pecado, cuando este pueblo clamaba al Señor por medio de sus profetas, el cual le decían, habla con Dios. En aquel entonces Moisés, después de haber liberado el pueblo de Israel, de haberlo sacado de Egipto, al final ellos se rebelan contra Dios y empiezan a protestar y empiezan a desesperarse cuando iban ya rumbo a esa tierra prometida que el Señor les había dicho que iban a heredar ellos. Entonces ellos empezaron a desesperarse y empezaron a renegar contra el Dios poderoso, Dios libertador que los había liberado. Y empezaban a reclamarle en aquel entonces al liberador Moisés, diciéndole que para qué los había sacado de Egipto. O sea, ya tenían carne, ya tenían todo prácticamente. No tenían por qué andar aguantando hambre y andar aguantando sed. Y vemos cómo este pueblo dice que renegó, y es donde el Señor permite en aquel pueblo que aparecieron serpientes, los cuales mordían a estos, y muchos dicen en aquel entonces murieron al ser mordidos. Y es allí cuando el pueblo vuelve ante Moisés y le dice, estamos arrepentidos, hemos pecado contra Dios, habla con él para que pare ya todo esto que está aconteciendo. Entonces vemos cómo Moisés intercede por el pueblo y de esa forma la mano de Dios se mueve. Y después vamos a ver el libertador Moisés cuando abre aquel mar rojo también, el cual dice que se fue a la montaña, alzó las manos al cielo con el bastón, y mientras ese bastón y esas manos estaban alzadas, dice que el pueblo de Dios ganaba la batalla. Pero llegó un tiempo donde Moisés se cansó y bajaba sus manos, y dice que cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo perdía la batalla. Y esa es la oración. Cuando nosotros los alejamos de la oración, es bajar las manos, es decir, ya no podemos más, ya estamos rendidos, ya no queremos esto, y prácticamente estamos tirando la toalla. Pero cuando nosotros alzamos nuestra voz a Dios, cuando nosotros clamamos de corazón al Señor, Él escucha nuestras plegarias, Él escucha nuestras oraciones, Él escucha todo aquello que nosotros queremos decirle a Él, lo que nosotros necesitamos de Él. Porque claramente dice la palabra de Dios
busca al Señor y Él se deja encontrar. Cuando nosotros realmente lo buscamos de corazón, Él se deja encontrar. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, es momento de mantener las manos arriba, elevada a nuestro Creador. Y qué mejor hacerlo en la oración. Por eso este tema lleva por título: la oración mueve la mano de Dios. Porque es así como Dios se manifiesta cuando nosotros verdaderamente oramos y le pedimos de todo corazón, tal como dice el profeta Jeremías: invóquenlo de todo corazón. Y es allí donde vemos esa mano poderosa del Señor. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él, a pesar que Él no necesitaba de orar porque Él era Dios, pero Él estaba en constante comunicación con su Padre, porque de acuerdo en esa oración que Él hacía, el Padre le transmitía a Él cuál era su voluntad. Y es por eso que nosotros debemos de orar siempre para pedir al Señor cuál es su voluntad. Cada día al despertarse, nosotros como cristianos tenemos que hacer un método de oración, un tiempo de oración, el cual vamos a ver más adelante. ¿Cuánto tiempo debo de orar yo? Lo vamos a ver más adelante. ¿De quién lo vamos a ver? Del Maestro. Vamos primeramente a ver cómo oraba Jesús. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús y dónde oraba Jesús? Vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6 del versículo 12. Aquí vamos a ver cómo Jesús pasaba en oración, cómo Jesús se retiraba, dice, a orar. Y vamos a ver cuánto oraba Jesús. Y de acuerdo a lo que él ora, Él es el Maestro, Él es el ejemplo a seguir. Y lo vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Lucas capítulo 6 del versículo 12 al 14. Y dice así: en esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que le dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano Santiago; Juan, Felipe, Bartolomé. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así vemos la lista de los cuales nuestro Señor Jesucristo instituye a sus 12 apóstoles en aquel entonces. Entonces se preguntarán: ¿dónde debo de orar? ¿Cuánto tiempo debo de orar? Aquí los dice claramente la palabra de Dios que en aquel entonces Jesús se retiró. Primer punto: es necesario retirarse para orar. Es necesario aislarse para poder entrar en ese diálogo con Dios, porque la oración es eso, es un diálogo con Dios. Pero muchas veces, oramos, pero no lo retiramos realmente, no los alejamos a estar a solas con el Señor. Estamos orando, pero estamos haciendo otras cosas. Estamos orando, pero nuestra mente está en otro lugar. Y aquí vemos claramente que es necesario retirarse para poder entrar en esa oración, en ese diálogo con el Señor. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide poder estar en ese diálogo con el Señor? ¿De qué necesitamos retirarnos nosotros? ¿Qué nos impide poder estar en oración con el Señor? Hay muchas cosas los cuales debemos nosotros retirarlos. ¿Qué son las cosas que a nosotros nos están impidiendo? ¿A qué cosa le dedicamos más tiempo nosotros? El cual
Es el tiempo que tal vez debemos dedicar al Señor, a la oración. ¿En qué nos afanamos nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que me impide poder retirarme a orar con el Señor? Es necesario retirarlos y estar a solas con el Señor. Dice que Jesús se retiraba a una montaña y pasó toda la noche en oración. Imagínense, este es el maestro, este es el modelo que debemos seguir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que toda la noche vamos a pasar en oración? Claro que no, porque no es posible. Aunque hay unos que sí pueden pasar toda una noche en oración, pero el Señor no los pide a nosotros que pasemos realmente toda la noche en oración. Porque si a veces oramos, ¿cuánto dura nuestra oración? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿O habrá alguien que diga, yo no oro porque yo no tengo tiempo? Es triste no tener tiempo para el que nosotros nos dé el tiempo, porque a veces tenemos tiempo para muchas cosas, pero no hacemos un tiempo especialmente para la intimidad con el Señor, para estar con Él. Es triste eso, no tener ese tiempo. Yo los invito en el nombre del Señor a que hagamos un hábito, establezcamos un tiempo de oración, de intimidad con el Señor, y verán cómo nuestra vida cambiará. Tal vez no vamos a poder orar toda la noche como el Señor lo hizo, ya que Él es el modelo, pero Él nos pide tan siquiera 1 hora. Eso, 1 hora de oración, eso significa 30 minutos yo hablando con el Señor y 30 minutos escuchando su voz en silencio. Hagamos esta prueba y veremos cómo nuestra vida espiritual cambiará y veremos cómo la mano de Dios se mueve a través de la oración. Claramente lo dijo el Señor en su palabra: cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y todo lo que pidan en la oración se les concederá. Entonces, todo lo que nosotros pidamos se los concederá, todo y cuando esté dentro de la voluntad de el Señor. Vamos a ver ahora el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26. San Mateo en el capítulo 26 los muestra cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, y es aquí donde el Señor por lo menos nos pide 1 hora de oración para nosotros, sus discípulos, para nosotros los cristianos. Aunque sea 1 hora, nos pide el Señor. Aquí lo vemos. San Mateo capítulo 26 en el versículo 40. Lo lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: después volvió Jesús a sus discípulos y los encontró dormidos. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Imagínense, el Señor nos pide tan siquiera 1 hora de oración, 1 hora de intimidad con el Señor. ¿Cuántas veces, cuántas horas a veces gastamos viendo una película, viendo el Facebook, viendo un video, viendo cualquier cosa, y se lo ve el tiempo como nada? Pasamos 3 horas, 2 horas, 5 horas viendo otras cosas y no tener 1 hora para el Señor. Eso es lo único que nos pide Él, tan siquiera 1 hora de oración. Y verás cómo, si nosotros ponemos en práctica esto, cómo nuestra vida cambiará, cómo nuestro aspecto, nuestro mismo rostro cambiará, resplandecerá. ¿Por qué? Porque vamos a reflejar la gloria del Señor. Vamos a reflejar
a un Dios vivo en nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros entramos en esa intimidad con Él y Él nos transmite esa seguridad. Él nos transmite a nosotros esa confianza en Él, que a pesar, como dice, si las montañas se caen en dos, si las piedras se parten, si los mares se dividen, dice, yo nunca me apartaré de ti. Ese amor que yo tengo por ti jamás, jamás, dice, cambiará. ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza, porque estamos en ese diálogo con el Señor. Tenemos esa convicción nosotros. ¿Por qué debemos orar? Es necesario entrar en ese diálogo, pero Jesús nos dice el por qué nosotros debemos de orar. Continúa diciendo, ¿cómo es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Por qué debo de orar? Para no caer en la tentación. Cuando nosotros estamos en ese diálogo con el Señor, cuando nosotros estamos en oración, el Señor nos da la fortaleza necesaria para poder vencer la tentación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo desconectamos realmente de lo que es la oración? Prácticamente lo pasa como cuando se va el Wi-Fi. No podemos conectarlos, no podemos ver nada, no funciona nada. Todo queda prácticamente nublado en todo esto. ¿Por qué? Porque no podemos conectarlos. Es así. Que el Wi-Fi de los cristianos sea la oración. Y cuando nosotros nos conectemos a ese Wi-Fi de la oración, verán cómo nuestra vida cambiará. Verán cómo lo que están a nuestro alrededor cambiará. Porque van a ver verdaderamente a un cristiano en su rostro. Ese rostro que resplandece, porque el cristiano que ora está siempre reflejando esa alegría, reflejando esa seguridad de su Señor, de su Maestro, y es allí donde se conoce el verdadero discípulo de el Señor. Entonces Él nos pide, oren para que no caigan en tentación. Cuando nosotros oramos, tenemos esa fortaleza para no caer en las tentaciones, en los cuales son muchos, que se presentan día con día. Porque dice que el espíritu es animoso, porque el espíritu siempre está sediento de Dios, el espíritu siempre está hablando de Dios, el espíritu siempre está motivándolos a nosotros de creer en Dios, de amar a Dios. Pero la carne, dice, es débil. Es decir, la carne no quiere hacer las cosas del espíritu. Y es allí como dice Pablo que no puede porque se interponen, dice, o se contraponen, porque las cosas del espíritu anhelan lo del espíritu y la carne anhela lo de la carne. Entonces es esa lucha continua, pero eso lo vencemos solamente en la oración. Y vemos cómo allá en el Evangelio mismo de San Lucas, en el capítulo 9, 28, dice, vemos cómo Jesús en la transfiguración, cuando se presenta ya en esa transfiguración con Elías y Moisés, dice que su rostro cambia de aspecto. Y es así como cambia nuestro rostro, resplandece la luz de Cristo. Así como Moisés también cuando bajaba de traer las tablas de la ley ya en Éxodo 34, 29, el cual dice que Moisés cuando bajaba de la montaña dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado en intimidad con el Señor. Y cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, nuestro rostro cambia, nuestro rostro se ilumina, nuestro rostro se llena de la gracia de Dios. Y esa es la gracia que Él nos manda a transmitir allá en el Evangelio de San Mateo, el cual nos dice, ustedes son la luz de este mundo.
Y nadie puede esconder una lámpara, nadie prende una lámpara para esconderla, más bien se pone en alto para que ilumine a todos los de la casa. Así es que ánimo, hermano, yo te invito en el nombre del Señor, mantengámonos en oración y verá cómo nuestra vida cambiará. Que el Señor me los bendiga grandemente y ánimo, valientes guerreros. Bendiciones.